Hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos reunidos aquí para platicar de la bendita palabra de Dios. Importante, hermano, porque recuerde que el apóstol Pablo decía, desead la leche espiritual no adulterada. Habla de la palabra de Dios en la primera faceta, ¿verdad? Y más adelante le dice a los de la iglesia de Corinto que ellos tienen que anhelar algo adicional. ¿Sabe qué era? Precisamente el tener una base espiritual, pero que al llegar a madurez se convierte esa palabra en alimento sólido. Entonces, hermano, tanto usted como yo necesitamos exactamente eso. Necesitamos saber, hermano, cómo estamos. Pero entonces déjeme que le cuente. Mire, le quiero hablar de este tema en los muchos, porque fíjese que cuando usted empieza a revisar esto, hermano, déjeme, aquí está, mire, muchos llamados, pocos escogidos. Mire cómo empieza la Biblia, muchos llamados, pocos escogidos. Entonces fíjese, hermano, que cuando dice muchos está diciendo hay un montón de gente que ha sido invitada, ha sido un montón de gente que ha sido llamada de parte de Dios. Pero, hermano, no todos llegan. Entonces fíjese que el que es escogido dice que es del grupo selecto. Es de alguien que fue exactamente elegido por Dios por tener características específicas. Entonces, mire, hermano, hay una cosa importante, porque ahora no le quiero hablar de los escogidos, sino le quiero hablar de por qué hay gente que se quedó en el grupo de los muchos, que obviamente no es lo mejor del mundo. Pero mire, déjeme que le cuente aquí. Aquí dice Apocalipsis, esta versión, la versión purificada, y habla precisamente de Cristo en su retorno, dice, y los que están con él, ¿verdad? Dice, son llamados, escogidos y fieles. Mi hermano, recuerde, empezó aquí diciendo muchos llamados, pocos escogidos, pero hermano, después de eso hay otra etapa, la de fiel. Y eso, hermano, es fundamental para usted y para mí, porque entonces la cuestión es, hermano, usted para tener ese llamamiento de fiel, mire, primero fue invitado, segundo fue escogido y tercero encontraron que en su fidelidad usted tiene fe. Entonces, mire, hermano, bonito, porque ahora cuando usted va viendo esto se da cuenta de lo importante que es, pero déjeme que le cuente. Mire, le quiero hablar un poco de características de los muchos que definitivamente son fundamentales para usted y para mí. Empecemos con esto, Mateo 7, verso 13. Mire qué importante lo que dice. Espacioso, porque habla Cristo, entrar por la puerta angosta es Cristo, ¿verdad? Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Oiga, muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Por el camino de perdición. Entonces, hermano, ¿qué hacen los muchos? Se van hacia la perdición. ¿Qué es perdición?
a la ruina, a la pérdida, al desperdicio, a la condenación, a la muerte. Mire, hermano, hay varios aspectos en los cuales uno tendría que empezar a platicar y decir, pero ¿cómo es? Mire, la pregunta sería, ¿y cómo la gente escoge lo malo? Porque ese, hermano, perdone, no es nuevo. ¿Qué dijo aquel hombre, el gobernador? Miren, aquí están dos, como es costumbre, que en estas fiestas hay que dejar libre un preso. Entonces, no importa que estuviera condenado a muerte, no importa. Si la gente lo escoge, a él lo dejamos libre. Aquí está, Jesús. Mire, Jesús. Izquierda, Barrabás. Ustedes son el pueblo, ustedes digan qué es lo que les conviene. ¿Qué pidió el pueblo? Barrabás. ¿Y cómo se les ocurrió si estaba Jesús? Hermano, precisamente lo que le digo, hay gente que escoge y cuando escoge, hermano, escoge mal. No solo pide mal, sino escoge mal. Entonces vea lo delicado que es, porque entonces, hermano, viene la primera etapa, está en ese sentido. ¿Cómo reconocemos a la gente que está en el grupo de los muchos? Porque van por el camino llamado perdición. Entonces fíjese, hermano, que como eso implica pérdidas, como eso implica desperdicio, déjeme que le cuente. Mire, Lucas 13, verso 24 dice que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha. Porque oiga lo que dice, muchos tratarán de entrar. Le repito, muchos tratarán de entrar y no podrán. Ahora, ¿por qué? Porque mire, hermano, porque la faceta empezaba con esto, ¿se recuerda? Llamados. Esos son los muchos. Hermano, ¿qué pasa? Fue invitado, fueron invocados, fueron invitados para todo, pero ¿qué pasó? Mire, fueron invitados, pero hermano, ahora van a tratar de entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque el tiempo de su visitación ya pasó. ¿Qué ocurrió en el tiempo de Noé? Pregonero de justicia. Alguien decía que son 120 años lo que él estuvo predicando. No, yo no he encontrado el concepto ese. El punto básico es que fíjese, hermano, que vino él, estuvo predicando. La gente, hermano, no hizo caso. Hubo señal, una gran señal, hermano. Animales en pareja iban al arca. Todo el mundo se daba cuenta. Porque iban aves, porque iban, obviamente, hermano, animales herbívoros, mamíferos, carnívoros, lo que usted quiera. Ahí se iban metiendo. Pero entonces, hermano, llegó el momento donde Dios cerró la puerta. La selló, empezó el agua. Ahora que cae el agua, salen corriendo. Noé, abrí, ya no puede abrir. Hermano, dice aquí, muchos tratarán y no podrán. Lo mismo pasó en esa época. Ahora sí, Noé, te creemos, ya para qué, ya no podía hacer él nada. Mira, hermano, lo delicado que es. Porque entonces los muchos, hermanos, tienen esa característica de perdición. ¿Qué más? Mira, hermano, lo que dice Mateo 7:22, hablando de los muchos, que prácticamente, hermano, van para esta etapa, mire, de perdición. Porque dice, y no profetizamos en tu nombre, y no echamos fuera demonios, y no en tu nombre hicimos milagros. Es decir, mire, un montón de cosas aparentemente bien espirituales, pero apartados de mí, hacedores o bien obradores de iniquidad. Creo que así dice la Biblia de las Américas. Entonces, hermano, mire, recuerde, porque otras versiones dicen hacedores de maldad, pero el concepto habla de iniquidad. Pero ¿y eso qué dirá usted? Pues, hermano, recuerde, hay 3 pecados. Los niveles son, primero, transgresión. Transgresión es cuando la gente hace algo por desconocimiento. Por eso es que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo practica, le es tomado en cuenta como un pecado. Mire, es un problema también. Pero hay arrepentimiento, pero iniquidad, donde la gente voluntariamente hace algo para pelear con Dios. Y ese es el problema grande, hermano. Pero entonces, ¿sabe qué ocurre? Estamos nosotros en esta faceta. Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debo de hacer yo? Hermano, en primer lugar, debe tener cuidado que usted no sea de este grupo, porque mire, hicimos tal cosa, sí, pero ustedes van a la perdición porque en su pecado, mire, no fue cualquier pecado, fue iniquidad, se volvieron enemigos de Dios. Pero yo iba a tal iglesia, sí, pero devolvió la fe. Se quedó en el grupo de los muchos. Mire, hermano. Pero sigamos adelante, porque mire, aquí hay otro punto importante. Mire, cuando usted empieza a revisar esto, Mateo 24, verso 15, hermano, está diciendo algo importante.
Porque entonces viene usted y vengo yo y nos damos cuenta de una cosa que es fundamental. ¿Sabe qué es? Muchos vendrán en mi nombre. Unos dirán yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? A muchos engañarán. Problema de los muchos, hermano, de los que fueron llamados y no avanzaron en su vida espiritual. ¿Sabe cuál es? Que tienen el peligro de ser engañados. Pero mire, hermano, el concepto es bonito porque habla no solo de engañar, sino de errar. Errar, hermano, es de errar el blanco. Por ejemplo, es el pecar. Extraviar, hermano, se perdió en el camino. Descarriar es lo que pasaría con un tren que se descarrila, hermano, se salió de la línea donde iba. Fíjese, hermano, mire, interesante esa cuestión porque habla de seducir, donde prácticamente, hermano, empezaron, si usted quiere, con halagos que empezaron de alguna manera, tal vez no la adecuada, pero mire, hermano, se fue por otro lado. Peligro de los muchos, el engaño. Entonces, fíjese, hermano, ¿cómo lo engañan? Simplemente, mire, porque aquí decía Mateo 24:5, muchos dirán, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Muy bien, hermano, eso lo rechazaría usted con mucha facilidad, yo también, pero mire, Mateo 24:11 dice, muchos falsos profetas, oiga, muchos falsos profetas, ¿ve? Se van a levantar y van a engañar. Entonces, ¿sabe cuál es el problema grande, hermano? Porque, por ejemplo, Deuteronomio 13 decía eso, ¿verdad? Si se levanta entre vosotros un soñador de sueños o un profeta y dice tal y tal cosa y la señal se cumple, pero después dice, vayamos en pos de dioses que no conocías. Entonces, y pum, le ponía el parámetro. Entonces, mire, hermano, un peligro grande que tenemos en el tiempo final, hermano, que se están levantando falsos profetas. Y están diciendo cosas, hermano, perdone, pero nada espirituales. Hermano, hay unas cosas, mire, yo recuerdo hace muchos años, fíjese que vino una mujer que es famosa en el mundo cristiano, incluso tiene bastantes libros. El papá era un ministro y él, cuando él falleció, ella se quedó a cargo de esa misión o ministerio con muchísimas iglesias. Muy conocida, hermano. Y le vino a profetizar a un hermano que estaba haciendo las cosas de forma equivocada, que Dios estaba con él. Perdone, pero ahí estaba actuando como un falso profeta. Hermano, cuidado con eso, porque mire, el peligro de los muchos, ya le dije, es que va a ser engañado. ¿Cómo? Porque le dieron profecías falsas. ¿Se recuerda aquel profeta joven cuando le dijo el Señor, mira, vas a ir a tal lugar, vas a decir profetizar con el altar, vas a decir tal y tal y tal cosa? 1, no saludas a nadie. 2, no comas con la gente. 3, no te volvés por el mismo camino. Vaya, Señor. En eso hizo todo lo que tenía que hacer, el rey lo invitó a comer y todo. No, dijo él, le contó que se fue. Lo encontró un profeta viejo y le dijo, venite, Dios, a ti te habló Dios, a mí me habló un ángel, le dice el profeta viejo, que te llevara a mi casa a comer. Y bueno, dijo, se fue con él, se pusieron a platicar, regresó por el mismo camino, en primer lugar. Segundo lugar, se puso a platicar. En tercer lugar, se puso a comer. La orden que recibió no la cumplió. Entonces, mientras estaba ahí, el profeta viejo, mira, ya lo había engañado. Y ese recibió una palabra de Dios, así es el Señor, por cuanto fuiste desobediente, te vas a morir. Y se murió. Pero el punto es que, mire, hermano, falsos profetas, a muchos engañarán. Hermano, le conté de ahí, hace tiempo había uno que llegó a un sector de fuera de la capital también, y llegó diciendo que era profeta, y le habló un hermano, investigó quién era de los que tenía bastante dinero de los cristianos, y le dijo, mire, Dios me habló, que ponga mi sede en Guatemala, en este lugar, y dice Dios que me regale una casa. Hermano, un falso, quería aprovechar, hay que tener cuidado. Pero mire, hermano, la otra situación curiosa, porque Colosenses dice, nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Le repito, nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Entonces aquí tenemos otro problema grave. ¿Sabe cuál es el problema grave, hermano? Que en algún momento, tanto usted como yo, hermano, podemos venir y ser prácticamente, hermano, manipulados. Porque ahora, cuando está hablando de razonamiento, hermano, le puede decir cosas, lo puede engañar. Mire, me recuerdo ahorita de que nuestro pastor nos contó hace años de un hombre que estaba siendo trabajado por Dios, y bien trabajado, hermano, de tal manera que incluso no conseguía trabajo, le estaba yendo mal en todo.
dice que de repente el hombre ese estaba así, cuando el diablo le habló a ese hermano y le dijo, llama a los bomberos, decirle que tu casa se está incendiando. ¿En cuánto tiempo vienen? Tanto. Llama a no sé qué y decir tal cosa y pum, ¿en cuánto tiempo vienen? Tanto. Y le habló así. Y ahora le hizo la pregunta, ¿y cuánto tiempo has estado invocando al Señor y no te ha respondido? Mire, hermano, razonamiento persuasivo para engañar. ¿Sabe cuál es el problema? No que el enemigo venga diciendo algo, sino que la gente dice, el diablo tiene razón. Ay, hermano, ese hay que jalarle las orejas, hombre. Hermano, mire, porque razonamiento persuasivo. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? A veces la gente utiliza su propio razonamiento. Mire, yo me recuerdo un hermano, su hijo, un accidente, hermano, delicado, y en el hospital dijeron, hay que cortarle la pierna. Y se puso a orar. No, dijo, Dios dice que no, no hay que quitarle la pierna. Sigamos orando. En eso estaban cuando estaba ahí uno de los médicos de la iglesia. Y por ser médico tenía acceso al hospital, fue a ver y todo. Mire usted, la verdad, sí hay que quitarle la pierna. Porque como él vio, obviamente, él por sus estudios se dio cuenta de la magnitud de, hermano, de lo que le habían destruido, cuántas cosas, él se miraba mal. Pero entonces no le dijo el otro, así se va a quedar. Y había un buen grupo, hermanos, que estaban, todos estábamos afuera, hermano, orando, pidiéndole a Dios por eso. Y hermano, ¿qué pasó? El muchacho nunca le quitaron la pierna. Pero mire, hermano, si usted agarra el razonamiento, hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque ese es lo natural. Sí, pero nosotros no trabajamos bajo la perspectiva del mundo natural, sino bajo el pensamiento de Dios. Porque usted no está bajo la ley del hombre, sino bajo, por ejemplo, la ley de la fe, la ley del espíritu. Mire, hermano, la diferencia grande que hay. Pero entonces, mire, evitar el engaño, porque es para los muchos. Dice, muchos han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, hermano, problema de los muchos. Mire, yo hace tiempo leí, porque hay una revista en inglés muy buena, precisamente donde saca bastantes, ellos hacen muchas encuestas con gente cristiana, y uno de los estudios que hicieron en una oportunidad es cuántos pastores creían que Jesucristo había nacido de la manera virginal, de la manera como está escrito en la Biblia. Más del 40% no creían en eso. Fíjese, muchos no creían ni siquiera que Jesús era Dios. Mire, hermano, unas cosas que y eran los pastores. Entonces, hermano, mire, ¿qué pasa? Si esa gente no tiene fe para esas cuestiones. A mí me hicieron una vez la pregunta, ¿y vos crees que el Señor de veras va a venir? Sí, le digo yo. Y yo lo que anhelo es estar preparado. Pero, hermano, a decir, hace años llegó otro que era profeta y era bien puntual. Pero llegó a un lugar y dijo, mire, si usted espera a Cristo, desempaque porque Él no viene ni en 400 años. Mire, hermano, quitándole esperanza a la gente, delicado, porque es un engañador. Cuidado con ellos. Mire este tercero, hermano, Mateo 24:10. Muchos tropezarán. El problema de los muchos es tropezar. ¿Qué es tropezar? Escandalizar, es ofender, es entrampar. Hermano, mire, es incitar a pecar, incitar a la apostasía o incitar al desagrado. Mire, hermano, peligro de los muchos, van a ofender, van a hacer caer con sus actitudes. Porque mire, hermano, ahí encuentra usted el problema grave que se ha dado por tantas situaciones. Viene usted, vengo yo, y empieza a decir, mire, ya se dio cuenta. Aquel que dice que es evangélico. Mire, yo tengo un amigo, él no es cristiano. En esa época decía, ese es evangélico, pero chupa como lo de cualquier otra religión. Hermano, era cosa seria. Entonces, mire, ¿qué pasa con esa gente que es de los muchos? Escandaliza, sirve de tropiezo para la gente. Hermano, ¿quién es el peor empleado? El evangélico. No, hombre, que no sé, ese es de los muchos y ese hace tropezar a la gente. Porque con su forma de vida no da un buen testimonio, sino lo que hace sirve de tropiezo a los demás. Me recuerdo una joven que decía, si fuera por el testimonio de sus hermanos, que había que convertirse, jamás llegaría a Cristo, decía. Mire qué delicado, hermano.
Así que usted debe tener cuidado, porque usted y yo debemos de tener un buen testimonio para no ser tropiezo para los demás. Pero mire, la otra cuestión, mire, dice 34, guárdate de los moradores de la tierra, que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué pasa con los muchos? Hermano, tiene comunión con los moradores de la tierra. Recuerde, usted y yo somos peregrinos. Así dice la Biblia, peregrinos, vamos de paso por el planeta Tierra. Pero hermano, ¿qué pasa con el morador de la tierra? Es el que prácticamente todo su mundo está en esto, en esta vida. Hermano, recuerde que los griegos tenían ese concepto, el concepto material y el espiritual. El material es que incluso los saduceos decían que no existía nada después de la vida, sino que se muere y ahí terminó todo. Es lo mismo que los griegos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? La gente dice, ¿para qué voy a hacer cosas si al final me muero y ahí termina todo? No, la Biblia dice, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla prácticamente no estorba. Pero mire, hermano, el morador de la tierra solo piensa, comamos y bebamos que mañana moriremos. Mire, solo en las cosas de este mundo. Y este tipo de pensamiento, hermano, sirve de tropiezo para los demás, por tener una comunión con alguien que no cree que Dios puede hacer algo grande. Si Dios existiera, entonces no pasaría tal cosa. Si Dios no existiera tal, mire hermano, problema que da. Pero mire hermano, el otro aspecto, porque le digo, los muchos tropiezan, ¿por qué? Por la libertad. Mire hermano, hay gente que se siente con tanta libertad y hace cosas que no debería de hacer. Mire, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, por causa de tus constantes enfermedades, ya no tomes agua, toma mejor vino. Entonces, ¿qué hacen cristianos? Yo también como Timoteo, mi copita de vino, pero no hermano, qué bueno que la copita es Santa Cena, no hermano, ya casi agarran garrafón. Sí, mire hermano, 1 Corintios 11 habla de que estando preparándose ya a la Santa Cena se emborrachaban. Hermano, la libertad, mire, estaba leyendo esta semana en una iglesia fuera de Guatemala, donde dice que el que estaba de pastor ahí empezó, hermano, no a tratar así de manera brusca a la gente, no, sino con palabrotas, hermano, así y con púlpito ahí donde estaba él y maltratando, hermano. Qué delicado. Mire, esa es su libertad, tropiezo para los demás. Hay que tener cuidado con eso. Mire esta otra, Mateo 24. Mire lo delicado, lo que dice. El amor de muchos se enfriará. Entonces, mire hermano, recuerda aquel hombre famoso, Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. La tercera, Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? De que a veces yo tengo el amor de Dios, el amor ágape o agapao. Pero cuando usted va viendo eso, hermano, ¿qué es lo que pasa? Algunos no tienen ese tipo de amor y lo tuvieron. Recuerda, hermano, Éfeso en la primera carta, tenés cosas hermosísimas como iglesia. Lo único, ¿qué pasó? Dejaste el primer amor. Mire, se enfrió. Entonces, mire hermano, lo delicado que es, porque ahí es donde usted y yo tenemos que tener el debido cuidado, porque dice, mire, el peligro de los muchos se enfría el amor. ¿Sabe cómo se empieza a ver esa cuestión, hermano? Cuando usted y yo dejamos de hacer las cosas que antes eran importantísimas en la vida. Mire, por ejemplo, un cristiano siempre se congregaba, un cristiano siempre oraba, un cristiano siempre tenía Biblia, un cristiano participaba en las actividades de la iglesia, un cristiano tenía una serie de actitudes, hermano, que lo hacían evidenciar hasta no solo por el lenguaje, pero hermano, de repente ya no trajo Biblia, de repente ya no llega a la iglesia. Es que hermano, ahora cómo hay el tránsito está terrible y llego y ya llego cansado. No, mejor me voy a mi casa y desde allá miro la transmisión. No, hermano, mire, mejor tengo que descansar porque así estoy con fuerzas para ir a trabajar mañana y el fin de semana llego.
Y obviamente, hermano, después, mire, hay iglesias en Guatemala donde los 7 días hay servicios y domingo hay por la mañana y por la tarde, entonces había 8 servicios a la semana. Hermano, yo era así de los que en los 8 estaba. Cuando uno empieza, hermano, a enfriarse un poquito, ya no llega a los 8, ya llega a 4, ya llega a 3, ya llega a 2, llega a 1, después cada 15, después cada mes, después ya ni se asoma. Hermano, mire, al enfriarse. Pero hermano, fíjese que, ¿qué hace la gente cuando se enfría? Está el hombre de Dios, el apóstol Pedro, el que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hermano, entonces fíjese que vino él y hermano, mire, Dios, el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedrito? Te han pedido para zarandearte. He rogado para que tu fe no falte. Muy bien. Pero velad, la primera etapa. Velad, eso significa gregoreo, dice el griego, estar despierto. ¿Qué tenés que hacer, Pedro? Solo estar despierto. Si querés, ahí están Jacobo y Juan, platicar con ellos, contarles. Y ahí tenés para hablar, hermano, temas le sobran a uno, ¿verdad? Uno es cristiano. Entonces tenés tanto que platicar. Se durmió. Cuando vino Jesús, le dijo, ¿sabes qué, Pedrito? La etapa inicial no la hiciste. Ahora la segunda, velad y orad. Hermano, otra vez durmiendo. ¿Cómo se tenía que preparar? Sabía cómo y no lo hizo. Entonces cuando llegó, hermano, el momento, negó a Jesús, hermano, pero en esa etapa, mire, el fuego del Espíritu, si usted lo pudiera decir así, frío. Pero como él, hermano, necesitaba un calor, se fue a sentar. Dice, primero estaba de pie, y después dice que se sentó, creo que Mateo o Lucas lo dice así, se sentó precisamente con la gente, hermano, con los escarnecedores, los que habían lastimado a Jesús. Fíjese, y ahí estaba, pero entonces mire, hermano, Salmo 1, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. El escarnecedor, hermano, es donde ya se sentó, se acomodó. Eso le pasó a este hombre, mire, por la frialdad. Hermano, y mire Apocalipsis dice, esta iglesia, mira, dice, no eres frío ni tampoco eres caliente, eres indefinido. Peligro, hermano, de los muchos, enfriarse, y eso le va a generar grandes conflictos. Pero mire, hermano, avancemos, porque mire este otro, qué bonito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 18, dice, ya que muchos se glorían según la carne, yo también. Mire, ¿qué hacen los muchos? Se glorían, se jactan, fanfarronean, hacen alarde. Eso, mire, hermano, mire, ¿sabe cuál es el problema? Yo no sé si usted tiene algún amigo, pero, hermano, ¿qué hace alguno que le gusta hacer alarde? ¿Cómo te fue en tal cosa? Fíjate que cómo me costó, como 3 días para... Yo fácil, en media hora ya lo había hecho. Hermano, ese es alarde. Fíjese, de que él sí puede hacer las cosas. Entonces, cuando usted va viendo eso, hermano, jactarse. Ay, miren esos pobres hombres que no pueden hacer las cosas, yo sí puedo. Hermano, mire, se puede menospreciar a la gente con tanta facilidad. Entonces, fíjese, hermano, que es gente que, digámoslo así, es demasiado orgullosa de las cosas que él puede hacer bien y que los demás tal vez les está costando mucho. Entonces, mire, cuando usted va viendo la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 13, precisamente dice que hay quienes que son circuncidados y guardan la ley, pero ellos dicen, quieren que usted y yo nos circuncidemos. Ese era lo que le decía Pablo a los Gálatas. Quieren circuncidarlos para gloriarse en vuestra carne. Entonces, para decir, mire, lo convencí de que cumplan la ley. Cuando la iglesia de estos no era de que gentiles no tenían que guardar la ley. Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Se glorían de que lo convencí de que haga lo que yo quería, de que haga esto, de que hermano tiene que hacer 50 días de ayuno, de que tiene que hacer esto, mire, hermano, perdone, pero ese es un punto donde la gente se está gloriando, donde prácticamente está diciendo, impuse mi voluntad en la vida de los demás. Y ese es un peligro que corre la iglesia, hermano, porque alguien se puede gloriar, porque para eso requerimos tener autoridad, donde le digo, mire, hermano, yo puse en ayuno y oración a todos, y todos cumplieron. Hermano, pero eso uno se está gloriando en cosas que no debe.
El ayuno, por ejemplo, que Dios se lo ponga a la persona cuando lo tiene que hacer. La búsqueda de Dios no tengo que decir, usted tiene que orar tantas horas al día. Y si no, tómelo en cuenta. Perdone, eso no se puede hacer. Porque la gente, hermano, en primer lugar, trabaja fuera de la capital, madruga para montar bus, trabaja 8 horas, se viene de camino. ¿A qué hora se va a poner él a orar en todo eso? Sí, uno va orando en el camino y todo, hermano, pero no la misma condición como la que él está. Hermano, alguien, mire, imagínese, ¿qué pasaría? Bueno, yo dijera, hermanos, mañana a las 10 de la mañana todos los de la iglesia tienen que venir. ¿Y qué pasa con los que trabajan? ¿Qué pasa con los que estudian? No vaya a trabajar, no vaya a estudiar, tiene que venir. Hermano, perdone, hay cosas que uno quiere imponer y eso no. Y se glorían precisamente porque, mire, yo hice que dejara de ir a trabajar, yo hice que dejara de ir a estudiar para que viniera a la reunión. Eso está mal. Se jacta, mire, hermano. Pero Santiago dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y toda jactancia semejante es mala. Entonces, fíjese, hermano, que está hablando, se jacta, como le digo, porque se convirtió en una persona orgullosa. Usted y yo no debemos de ser orgullosos. Humildes, dice la Biblia. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero, hermano, a veces uno lo que quiere es sonar trompeta para decir, mire, yo soy bueno para esto, mire, hice tal cosa y contar lo bueno que hizo uno, y no es así. Pero, hermano, avancemos, porque mire, cuando usted va viendo esta situación, se encuentra algo más. Tito capítulo 1, verso número 10. Mire lo que dice, hay muchos rebeldes, habladores y vanos, engañadores. Sobre todo los de la circuncisión. Eran cristianos, hermano, pero se quedaron en el grupo de los muchos, de los llamados, y prácticamente no avanzaron. Entonces, mire, hermano, qué curioso ese tema, diría usted, pero, hermano, qué delicado, diría yo, este concepto. Porque, mire, hay muchos rebeldes no sometidos. ¿Sabe qué es eso, hermano? Cuando dice no sometido, la gente aplicándole la faceta de no reconoce autoridad. Mire, hermano, qué delicado eso. Y Romanos 13 dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Mire, hermano, le voy a contar. Hace muchos años a mí me daban privilegio en ahí. De repente me dijo, mira, tenemos que organizar la Santa Cena. Pero mucha gente y todo, no hay pena, yo lo organizo. Entonces vamos, hay 8 pastores adjuntos ahí, entonces como eran por la mañana, 2, 4 en el primer servicio y 4 en el segundo. Entonces le dije, de aquí para la mitad, pastor 1, de la mitad para allá, pastor 2, de aquí para allá, pastor 3, de ahí para allá, pastor 4. Entonces él que él sepa dónde va a estar y que ponga a la gente que él coordina, que eran los diáconos encargados de departamentos. Vaya, y fácil estaba la cosa. Entonces llegó. Cuando dije, mire, hermano, pastor 1, de aquí para allá, pastor 2, así. De repente llega una persona, mire, ¿a mí dónde me va a poner? Mire, primero quienes tenían que hacer eso eran los encargados de departamentos, no una oveja. Bueno, le digo, ¿sabe con qué pastor está usted? Con ninguno. Pues mire, el pastor 1 está, pastor 2, pastor 3, pastor 4. Después el 5, 6, 7, 8, ahí van a estar. No sé, con el que usted está, háblele y él le tiene que ubicar. Pero yo quiero, no, eso es por eso autoridad. Hay quienes dicen, ve, gente no sometida, gente que no tiene autoridad y que hace su voluntad. Hermano, qué delicado que es. La otra, hermano, es delicada, gente insubordinada, hermano, que se levantó contra la autoridad. Esa es la rebelión, esa es la característica de los muchos, hermanos, y es donde tenemos que tener demasiado cuidado, fíjese, porque, hermano, eso nos va a dar un gran conflicto. Y es el hecho de que nos vamos a encontrar con gente, hermano, que rechaza toda autoridad. Mire, hay un problema que se da en distintos lugares del mundo, digamos lo mejor del mundo, hermano, donde el pastor, todo el mundo lo reconoce, a la esposa o los hijos ya no los tratan igual. Lo mismo, digamos, el encargado del departamento de qué. Nosotros no tenemos departamento de orden. Entonces, digamos, mire, el encargado del departamento de orden es tal persona. Lo respetan, pero a la familia, ni vista ni oída.
ese es el problema, hermano, porque entonces está prácticamente rechazando algo. No de que le dé el mismo nivel de autoridad, porque ellos no lo tienen, pero hermano, por lo menos requiere un respeto, y no lo hacen. Mire lo delicado, porque Nehemías, cuando hace un resumen de lo que el pueblo de Israel era, fueron desobedientes, segundo, se rebelaron. ¿Qué hacen los muchos? Se rebelan. ¿Cómo? Uno, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a los profetas, le daban la palabra de Dios, no, y no les agradaba lo que les decían, los mataban. Fíjese, y además de eso cometieron grandes blasfemias, hasta en contra de Dios decían cosas terribles, hermano. Mire, muchos, ¿cómo no los iban a dejar mal parados? ¿Cómo no dejó Dios que llegara la dispersión, que lo llevaran los 70 años a Babilonia para que reflexionaran? Hermano, el problema de los muchos. Entonces, no quieres estar en la ley de Dios, te pongo en la ley de los hombres. Hay que sufra lo que tiene que sufrir. Mire, hermano, mire esta otra cuestión. Porque cuando usted viene a leer Job, otros han estado con los que se rebelan contra la luz. Ay, ese es delicado, hermano. ¿Y qué dirá usted? Isaías 8:19, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a estas cosas, es porque no les ha amanecido. Es decir, si no, hermano, no les ha amanecido, no hay luz en ellos. Ahora, ¿en dónde? En oscuridad, en puras tinieblas. Entonces, fíjese, hermano, cuando se revela contra la luz, Jesús dijo, yo soy la luz. Y después dice, yo soy la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Se rebelan, hermano, contra lo que Dios ha hecho para trazar el camino. Porque Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, mire, hermano, el gran problema en el que están. Hermano, ¿por qué ese grupo, el de los muchos, se revela? Porque, hermano, San Juan 3 dice, y la luz vino al mundo, pero oiga, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando alguien se revela contra la luz, dice, yo prefiero estar así. Mire, hermano, un pincelazo ahí. La Santa Cena habla, recuerde los 3 juicios, el del Padre, el trono blanco para la humanidad, para los que no son hijos de Dios, el tribunal de Cristo para los cristianos, para que sean juzgados según las obras que hicieron mientras estaban en el cuerpo, después de haber nacido de nuevo. Y el tribunal del Espíritu Santo, que implica, hermano, la Santa Cena, para que cada uno se juzgue. Entonces, si viene una persona y se tiene que juzgar, y sabe que está haciendo mal, va a tomar Santa Cena, Señor, yo estoy haciendo tal cosa mal, perdona, lo voy a dejar de hacer. Tiene un tiempo de parte de Dios para que de aquí hasta tal tiempo deje de practicar lo que estaba haciendo en desorden. Mira, lo que usted quiera, hermano. Entonces viene la persona y le repito, ahí está, él sabe qué hacer, pero ¿sabe cuál es el problema? Es que si tomo Santa Cena tengo que decir que ando matando gente, y no, a nadie se lo va a decir, sino a Dios. Entonces, no, prefiero seguir haciendo eso. Entonces, ese es el problema. Mire, no se quieren juzgar y por eso se rebelan contra la luz de Dios, porque saben, hermano, que las obras que están haciendo son malas y no quieren dejarlas peligrosas. Y mire Isaías 63:10, el problema de los muchos cuando se rebelan, la otra versión dice, enojaron al Santo Espíritu. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Se pelean con Dios. Mire qué serio que es eso. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Pero mire, avancemos, porque aquí está esta otra. Mire, hermano, qué bonito. Hebreos capítulo 12, verso 15. Tengan cuidado, así tendríamos que decir, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque dice, uno, que ninguna raíz de amargura vaya a brotar. ¿Por qué? Porque dejó de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué pasó? Muchos sean contaminados. Ay, mire, hermano, ese es terrible, porque mire lo que dice, muchos sean contaminados. ¿Sabe cuál es el peligro grave que tenemos nosotros, hermano? Que hay mucha gente, mire, peligro de los muchos, los contaminan. Hermano, esa palabra es miaíno, habla de manchar, habla de corromper. Ay, mire, hermano, y sabe que, hermano, para comenzar, mire, dice, para comenzar está amargado. ¿Qué cosas dice? En su amargura, hermano, dirá cosas que, por supuesto, nada de edificación, solo problemas de estorbo espiritual cuenta.
solo hablando mal de toda la gente de la iglesia, que el hermano eso, que la hermana aquí, que el niño aquel, que mire, todo con nada está contento. Entonces, mire hermano, una persona amargada, así llegó aquella mujer, ¿sabe? A su pueblo. ¿Saben qué? Yo antes era dulzura mía. Antes era dulzura porque era feliz, porque tenía esposo, tenía hijos, me iba bien en todo. Ahora no. El trato del Todopoderoso fue duro para mí, me amargó. Ya no me digan dulzura, díganme mara, díganme amargura. ¿Por qué? Porque Dios tiene la culpa. Mire, echándole la culpa a Dios. Y con eso, hermano, porque si está amargada, ¿qué iba a hacer? A contaminar. Es que, mire, hermano, imagínese, ¿qué hablará un amargado? Mire, hermano, yo hice lo mismo que usted, me puse a orar, pero hermano, mire, Dios ni me respondió. ¿Para qué lo va a hacer? Un amargado, mire lo que está haciendo, contaminando a los demás, está corrompiendo la fe. Es peligroso, fíjese hermano, en ese sentido, porque mire, cuando usted va viendo esto, hermano, mire, en el tiempo final, la estrella ajenjo, hermano, y habla de la faceta de amargura. Dice, muchos murieron, oiga, por causa de las aguas que se habían vuelto amargas. Entonces, hermano, mire, ¿qué puede hacer en los muchos? Eso no solo lo contaminó, sino hay un peligro de que se cree prácticamente la muerte, fíjese, hermano, sobre alguien ahí, y no, hay que tener mucho cuidado en eso. Pero mire, avancemos, porque cuando usted va viendo esta situación, hermano, nos damos cuenta de algo más. Nos damos cuenta, hermano, del peligro tenemos, porque mire, por ejemplo, viene Proverbios, habla de la mujer extraña, y dice, es que mire, sus labios destilan miel, dulces, y esto y lo otro, pero dice, al final es amarga como el ajenjo. Porque entonces, mire hermano, la amargura del fracaso. Eso debemos tener mucho cuidado, todos nosotros. Porque entonces, hermano, hay gente que en algún momento no se da cuenta de que como consecuencia de los muchos, hermano, lo van a amargar. ¿A causa de qué? De los fracasos constantes que tiene, incluyendo el pecado. Hermano, pero yo no pienso en hacer tal cosa, gracias a Dios que no lo desea. Si la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire o cuide que no caiga. Actitudes que tenemos que tener todos nosotros para evitar esos riesgos. Pero mire hermano, este sería prácticamente la última faceta que tenemos que hablar. Porque mire, ¿qué característica de los muchos? Muchos, dice Pedro, seguirán su sensualidad. Pero ¿y eso qué dirá usted? Pues sensualidad habla de sentidos, pero déjeme que le explique. Esta palabra es, muchos seguirán su ruina, muchos seguirán su perdición, muchos seguirán, hermano, las actitudes que tienen. Entonces, mire, hermano, ¿y qué hicieron? Dirá usted. Pues mire, solo un texto le voy a poner ahí. Este era el 2.2, el verso anterior. Hubo falsos profetas y más adelante vienen falsos maestros, el tiempo en el que está usted y estoy yo, ahorita en la iglesia. Pero mire, que dice, muchos seguirán su sensualidad. ¿De quién? La de los falsos maestros. Que dice, 1, introducirán herejías, destructores. 2, negarán al Señor, al Señor que los rescató. Entonces, mire hermano, ese es delicado. Porque mire, si viene una persona, le voy a decir, Hechos capítulo 15, verso 1. Ya la gente se está convirtiendo. En eso llegaba un grupo de judíos que ya habían recibido a Cristo en su corazón. Y llegaban, miren, nosotros venimos de paso aquí y aprovechando que la iglesia se junta, qué bueno, bienvenidos, Dios les bendiga. Quieren dar un saludo a la iglesia, amén, que no sé qué. Hermanos, que Dios les bendiga. Miren, nosotros somos judíos y me da gusto que usted ya esté buscando a Dios. Ya usted recibió a Cristo, ¿verdad? Ya se bautizó en agua. Amén. Le decía, qué bien. Ahora tiene que circuncidarse y guardar la ley. Hermano, mire, diciendo cosas que no tenían que hacer. Entonces vino el concilio y se juntaron y mandaron la carta. Miren, por ahí está llegando gente que nosotros ni siquiera hemos enviado y que están diciendo cosas que no deben de hacer. Entonces, miren, esto lo desautorizamos en primer lugar, pero hermano, herejías destructoras.
Pablo dice a Himeneo y a Fileto los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué? Porque decían que la resurrección ya había pasado. Le quitaban esperanza a la gente. Hermano, mire, ¿qué hacen los falsos maestros? Meten unas cosas, hermano, unas sus locuras, que de verdad, ay hermano, perdone, pero no sé cómo hace la gente para creerles. Realmente no deberían de hacer así, pero hermano, lo hacen. Qué delicado. El punto es que, mire, en el tiempo final, ¿qué le pasa a los muchos? Porque ese es el concepto, seguirán, hermano, prácticamente su destrucción. ¿Cómo la siguen? Escuchando y poniendo en práctica esas herejías, hermano. Y la herejía es el primer paso, después de herejía, blasfemia y apostasía. Está dando el primer paso para retroceder en la fe. Pero mire, hermano, el peligro grande que hay. Pero la otra cuestión dice, y aún negarán al Señor. Mire, hermano, lo delicado que está en ese sentido. Y es donde usted y yo, hermano, debemos de tener mucho cuidado. Porque ¿sabe cuál es el problema grave que tenemos en ese sentido, hermano? Algunos, dice la Biblia, en ningún momento han dicho, el Señor Jesucristo no. Jamás han dicho eso. Pero con sus hechos los están negando. Ese es lo delicado, que es lo que dice la Biblia. ¿Cómo podemos negar al Señor? Las actitudes que tenemos, el mal testimonio que la gente tiene. Mire, ¿cuántas situaciones hacen, hermano? Yo conocí uno, mire, era el cristiano y era de los que estaba metido en el sindicato de la empresa y de los que dan problemas. Hermano, qué lío ese. Pero mire, ¿cómo se está negando al Señor? No solo diciendo que ya no va a venir, no solo diciendo que Jesús no es Dios, sino, hermano, e incluso negando las verdades de la palabra de Dios, porque están amarrando prácticamente cosas, hermano, que meten prácticamente, digámoslo en esta faceta, la doctrina de la iglesia emergente, donde la prioridad, hermano, es prácticamente acomodar a la iglesia al mundo actual. Hermano, donde las cosas las empiezan a sacar de tal manera que no se vea tan religiosa y, hermano, cambian. Mire, perdone que le diga, pero eso lo puede ver usted se mete a YouTube y puede ver ahí, hermano, cómo alguna persona que es pastor, antes, hermano, traje completo, bien arreglado, bien bañado, bien todo. Hermano, ahora no, pantalón roto, con gorra, con playeras, hermano, para que la gente no lo vea como una persona muy religiosa. Perdone, pero hasta en ese aspecto, hermano, ¿qué hacía antes? Le digo yo, cuando era recién convertido, vamos a leer la Biblia, todos nos poníamos de pie, todos teníamos Biblia. Ahora, vamos a leer la Biblia acostados ahí. Si la lee, qué delicado, hermano, es decir, se han perdido cosas. Pero mire, la otra situación, porque, hermano, recuerde que el punto es van a seguir, pero ¿qué siguen, hermano? Fíjese, aquí se ve, espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, mire, hermano, uno de los peligros que hay dice, y muchos son los que entran por ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen, hermano? Porque lo que están haciendo es seguir ¿qué? Un camino equivocado. Y hermano, perdone, pero hay gente que sigue cosas que no debería de seguir. Eso es delicado. Mire, piense usted, en muchas iglesias se da una rebelión, una división en la iglesia, hermano, ¿a quién siguió? Al rebelde. ¿Y sabe qué es lo peligroso, hermano? De que hay pastores que, se rebeló allá, no tenga pena, aquí lo acepto en esta iglesia, hermano, tolerando a gente rebelde. No hay que hacer eso, es peligroso. Mire, y la otra cuestión, hermano, mire, ¿qué hacen los muchos? Porque recuerde que aquí decía seguir, pero una de las cuestiones era, hermano, cuando se habla de eso, habla de desperdicio. Entonces fíjese que, mire, de repente llegó aquella mujer, hizo su ahorro, 10 meses de ahorro, hermano, compró el perfume, el alabastro, hermano, de nardo, y de repente llegó Jesús, rompió el frasco, el sello le quitó, lo derramó sobre Jesús, hermano, el aroma hermoso. Entonces vinieron algunos, dice, de los apóstoles que tenía Jesús, incluyendo a Judas, que dijo que eso valía 300 denarios. Pero dice, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Cuál es el problema, hermano?
ven que algún momento se hace algo y lo ven como desperdicio. No, hombre, en lugar de gastar dinero en eso, debería de ayudar a los pobres, darle a los hermanos, hacer, y empiezan a decir un montón de cosas. Pero no, hermano, todo tiene su tiempo. Y obviamente todos podemos ayudarle a gente que está en esa condición. Así que mire, ya para concluir, hermano, el peligro de los muchos está en ese sentido. Mire, uno, peligro de perdición. El problema de los muchos, que pueden ser engañados. El problema de los muchos, hermano, que riesgo de tropezar. El problema de los muchos es que se enfrían en su vida espiritual. El problema de los muchos que se glorían en las cosas que ellos hacen. Y la Biblia dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Él se lleva la gloria. Recuerde que cuando dijeron voz de Dios y no de hombre, ¿qué dijo Herodes? Tienen razón, murió engusanado, hermano, porque no le dio la gloria a Dios. Hermano, el problema de los muchos es que corren el peligro de seguir áreas de rebelión, ya sea que ellos lo generaron, siguen a los rebeldes. El peligro, hermano, de los muchos, hermano, es que caigan en la faceta de la contaminación. Hermano, el amargado los amargó a ellos también. Y le dieron la razón, que es lo peor. Y lo último, hermano, el peligro de los muchos es que siguen cosas que no deberían de seguir. Hermano, pero si usted sabe que está haciendo las cosas mal, sí, pero es que es mi amigo. Ah, vaya pues. ¿Qué hacemos, verdad, hermano? Pero el punto es, déjeme que le regrese al punto en el que habíamos empezado. Porque mire, cuando decía aquí, ¿verdad? El Señor cuando viene es con llamados, escogidos y fieles. Pero los llamados, muchos los llamados, pocos los escogidos. Es decir, el que está en el grupo de los muchos tiene oportunidad de acercarse al Señor. Y la manera está en eso. Mire, el llamado, hablando en el tabernáculo, se quedaba únicamente en el atrio. El escogido llega al lugar santo y el fiel hasta el lugar santísimo. Hermano, el llamado de Dios para usted y para mí es: entre a la profundidad de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Así que, pero antes de que oremos, hermano, si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, dígale: yo ni he llegado a los muchos porque me han llamado, ni sabía que Dios me había llamado. Pues Dios le hace el llamado para que le entregue su corazón en esta oportunidad. Dígale: Señor Jesucristo, entra en mi corazón, lávame de todos los pecados con tu sangre preciosa, inscríbeme en el libro de la vida y hazme un hijo de Dios. Y busque una iglesia cerca de su hogar donde congregarse, ¿verdad? Si no tiene dónde, pues lo invitamos que nos acompañe cuando desee. Y hermano, usted que está prácticamente aquí y ya en la última faceta y se da cuenta que hay gente que está con los muchos, si usted en algún momento se quedó estancado en alguna faceta, dígale: Señor, ten misericordia de mí. Sácame de eso, Dios amado. Ayúdame para que cumpla las expectativas que tienes de mí. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a tus hijos delante de ti, los ponemos en tus manos y te decimos: gracias por la obra hermosa que has de hacer en ellos. Que tu misericordia se manifieste en ellos, en nosotros, Dios, y que realmente, Señor, salgamos del grupo de los muchos y busquemos, Señor, la categoría de escogidos y fieles, para que todos los días de nuestra vida estemos unidos a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios amado, a dar la talla espiritual que tú esperas de nosotros. Gracias, bendito Rey. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.